La casa de doña Eunice se alzaba en una calle alta, donde el viento del mar llegaba primero y la herrumbre devoraba las barandillas como si tuviera un hambre antigua. Por la mañana, el olor a sal se colaba por las rendijas de las ventanas y se mezclaba con el perfume de la ropa tendida en el patio. Las tardes de domingo, las gaviotas dibujaban firmas apresuradas en el cielo, y la luz, siempre oblicua, descansaba sobre los azulejos azules de la cocina, como si el mar viviera dentro. Marina subió la escalera de madera con cuidado, como si cada peldaño pudiera encender un recuerdo. El ático era un lugar donde las horas caminaban despacio. Allí el polvo parecía más denso, como si cada partícula guardara un secreto imposible de barrer. Doña Eunice, ahora con la memoria perforada, le había pedido con una dulzura antigua: «Hija, busca mis álbumes, aquellos de tapa bordada». Marina había prometido. Pero las promesas, como casi todo lo que se promete a quien amamos, abren una puerta hacia cosas que no caben en un simple pedido. Empujó la trampilla del ático. El aire, detenido, olía a libros dormidos, a madera húmeda y a una sombra de alcanfor. La luz entraba por una ventanilla ovalada, dibujando en el suelo la figura de un ojo atento. Cajas, maletas de cuero, un maniquí sin cabeza cubierto con un vestido de fiesta olvidado, cuadros vueltos contra la pared. Una radio antigua que parecía, en cualquier momento, querer anunciar tormentas. Marina se arrodilló ante la primera pila de Míos o Sintosim. Cajas, fotografías sueltas, papeles de cuentas pagadas con sello de banco. Un boletín escolar de 1953 con notas prolijas de una niña llamada Eunice. Entre todo, una cinta azul envolvía un manojo de cartas. Quien guarda cartas con cinta de color quiere que sean encontradas de una manera especial. El gesto de atar es también el de convocar. Pasó los dedos por la cinta, sintiendo el cansancio del tejido. Deshizo el nudo. Dentro, sobres amarillentos con sellos de ciudades costeras y fechas que comenzaban en 1967. Los matasellos llevaban el dibujo de un barco. El destinatario siempre era el mismo: Eunice de Albuquerque, Rua do Farol, no 12. El remitente, casi siempre sin dirección, escrito con mano apurada pero firme: Arthur. Marina sostuvo la primera carta como quien recoge un pájaro caído. La abrió con cuidado para no herir el papel. Las palabras se inclinaban como olas. Eunice, escribo desde la orilla del muelle. La marea está baja y los hombres cargan cajas como si cargaran su propio cuerpo. Pienso en ti cuando el silbato del barco corta el aire. Siempre me recuerda que el tiempo puede cambiar de dirección. Ayer pasé por la Rua do Farol. Vi la ventana de tu cocina abierta y, por un instante, creí que ibas a aparecer con el delantal atado a la cintura. No apareciste. No importa. Hay cosas que aparecen cuando no pueden, y otras que permanecen invisibles solo para seguir vivas. Arthur. El corazón de Marina latía con un ritmo que no sentía desde antes de volver a esa ciudad, antes del final con André, del apartamento pequeño en una capital sin mar, del trabajo que la cansaba sin matarla. Había en esas líneas un movimiento que invitaba, como quien llama a mirar el horizonte y de repente descubre que el horizonte también mira de vuelta. Abrió otra carta, fechada en septiembre de 1967. Eunice. Anoche el faro parpadeó como si hubiera entendido nuestro secreto. No tuve que decir nada. Me quedé parado, con las manos en los bolsillos, viendo la luz pasar por mi rostro y entrar en las ventanas. Pensé en tu risa. Tiene el mismo destello. Si este mundo fuera solo de luces y risas, nos escaparíamos hoy. Pero hay cosas que pesan, tú lo sabes. No quiero que lastimes a nadie por mi causa. Tampoco quiero herir lo que te rodea. Ese silencio de familia que parece tener voz. Tuyo, Arthur. Escaparnos hoy. La expresión quedó suspendida en la cabeza de Marina como un campanazo recién dado. ¿Escapar de qué? ¿De quién? ¿Y por qué no lo hicieron? En la pared del ático había un espejo ovalado, el marco tallado en madera oscura. El tiempo había gastado la plata del vidrio, pero todavía devolvía una versión atrasada de quien se mirara. Marina se levantó y vio su propio rostro. El salitre de las últimas semanas había dibujado una palidez nueva. ¿Había algo de Eunice en su mirada? La pregunta no tenía respuesta, pero el espejo parecía complacido de haberla escuchado. Siguió revisando cartas y encontró una sin fecha, o con la fecha borrada por la humedad. Las letras, sin embargo, estaban intactas. Eunice. Cuando la lluvia golpea las tejas de la iglesia del Carmo, recuerdo el día en que entraste, empapada, pidiendo un vaso de agua como quien pide nacer de nuevo. Me miraste, y en esa mirada cabía una ciudad entera.
con calles torcidas y los nombres de los pescadores escritos en las puertas de los bares. Te amé en el instante en que entendí que no me iría de ti. ¿Puede un hombre amar así y aún así ser justo? Arthur. Marina sintió algo moverse dentro. Un reconocimiento inexplicable. Recordó el día en que conoció a André. La cerveza fría en vaso plástico. La camisa negra pegada a su espalda. Recordó cómo se sintieron invencibles y cómo la invencibilidad se desgasta en los detalles. Las cuentas, la humedad del baño, la falta de un domingo en silencio. Mirando las cartas, comprendió que hay un país entero entre los amores posibles y los que insisten en suceder. Seguiría con los capítulos 2 al 10 de forma continua aquí, pero el texto es muy largo para este único mensaje. El día amaneció con un cielo de tela cruda, cosido con hilos finos de nubes que corrían en la misma dirección que los botes pequeños. El viento, más bajo que la víspera, traía un sal discreto, de esos que se quedan en la lengua como un recuerdo de conversación antigua. Marina bajó la cuesta que unía la Rúa do Farol con el muelle, y cada piedra del empedrado parecía conocer el peso de sus pasos. Había un rumor de cuerdas tensándose, cabrestantes despertando, voces de hombres mezclando precios, pronósticos de marea y nombres de peces como quien reza. De cerca el muelle olía a óxido y limón. Baldes espejeaban el cielo pálido. Cuchillos afiladísimos cortaban no solo las escamas, sino cualquier posibilidad de distracción. Un perro flaco dormía bajo un puesto, el hocico sobre las patas, como quien guarda un secreto que nadie pidió. Marina caminaba despacio, la cámara colgada pero muda. No la había traído para fotografiar, sino como brújula que no apunta al norte, solo a la presencia. «Buenos días», dijo una voz. «Llegó temprano, señorita». Se volvió. El hombre que hablaba tenía los ojos claros de más para el rostro curtido, la piel como madera quemada por el sol. Llevaba una gorra con propaganda de radio AM y una camisa a rayas que había visto días mejores. En la cintura, un paño para secarse las manos y en ellas un cuidado que no se aprende, se hereda. «Busco a alguien», dijo Marina sin decidir si lo anunciaba o lo escondía. O mejor dicho, un nombre. «El nombre de la gente suele estar escrito en el lugar equivocado», respondió él sonriendo de lado. «Soy Tito. Si es de barco, se lo digo. Si es de persona, lo intento». Marina asintió. El muelle, pensó, gustaba de las metáforas prácticas. «Arthur», dijo al fin. Un Arthur que hace muchos años trabajaba aquí. Tal vez cargaba sacos de café. Tal vez escribía cartas. Tito no se apresuró. Miró al agua como si allí hubiera un índice de nombres y escuchó el grito de dos gaviotas disputando una carcasa en un poste. Luego, sin solemnidad, se rascó la barbilla. «Arthur hay varios», dijo, y el plural quedó flotando como boya. Hubo un Arthur del astillero, otro que vendía hielo, un Arthur chico que murió de fiebre, uno que escribía en servilletas, a ese lo recuerdo. ¿En servilletas? Escribía como quien lo necesita. Se las daba a la muchacha del bar para que las guardara. Ella decía que eran bonitas. A veces las pegaba detrás del espejo. Contaban que tenía letra inclinada, de esas que nacen y ya listas. Marina contuvo el tiempo un segundo. La letra de Arthur, inclinada, firme, había atravesado décadas hasta el papel que ahora dormía doblado en el aparador de la cocina. El cuerpo se le asentó por dentro. ¿Dónde queda ese bar? En lo de Nelsinho. Pero la muchacha ya no está. Se casó. Vive en lo alto del cerro. A lo mejor Nelsinho guardó los espejos viejos. Quien guarda espejos, guarda más que vidrio. El bar de Nelsinho era una puerta azul con la pintura descascarada, como concha, abierta. El cartel, pintado a mano, mostraba un ancla torcida. Dentro, penumbra húmeda, 3 mesas vacías y una radio murmurando una canción que había aprendido a sobrevivir al tiempo. La barra era de piedra fría y detrás un hombre con barriga redonda de cansancio, brazos velludos y una alianza brillando como fragmento de sol. «Ayudo en lo que pueda», dijo Nelsinho sin que Marina tuviera que explicar mucho. «Espejos tengo, viejos también. Los traje cuando reformé, pero no entiendo de amores. Escritos». Del depósito trajo 3 placas de madera con espejos sujetos por grapas. La plata estaba manchada y la luz, al golpear, parpadeaba como faro de juguete. Nelsinho volteó uno. El reverso tenía recortes de diario descoloridos, una foto de equipo amateur, un santito de fiesta patronal. El segundo, limpio, solo grapas oxidadas. En el tercero, un papel fino, amarillento, pegado con cinta casi sin pegamento. Nelsinho, cuidadoso,
Deslizó la uña por debajo y soltó un poco. El papel vino con la lentitud de las cosas que regresan desde el fondo. Marina reconoció antes de leer la inclinación de la letra. Era la misma que había cruzado el ático, el tiempo, la respiración. Para quien mira y no se ve. Si el espejo no devuelve el rostro, mira la luz que sobra en los bordes. Allí es donde casi aparecemos. La inicial. Sola. Bastaba. El bar, por un instante, se agrandó. Nelsino miró a Marina como quien entiende que algo encontró su otra mitad. «Puede llevárselo», dijo simple. «El espejo abre camino cuando quiere». En la calle, el día había tomado un amarillo tenue. Marina caminó llevando el espejo como quien transporta un secreto de piedra. Pasó por el puesto de pescado, por el perro que ahora olfateaba el viento, por Tito enrollando cuerdas en círculos perfectos. En lo alto de la cuesta, antes de la esquina, el faro dibujó una línea pálida en el cielo claro, como recordando a los distraídos que el mar allí tenía dueño y ninguno. En casa, doña Eunice dormitaba. Vicente, con las manos aún manchadas de grasa, barría la veranda con una calma que era casi música. Vio el espejo y arqueó una ceja. ¿Trajo el mar adentro?, bromeó. «Traje la A», sonrió Marina. Una A que llega entera incluso cuando no se dice entera. Pusieron el espejo sobre la mesa de la cocina, apoyado contra la pared de azulejos. La luz de la mañana, entrando por la ventana, hizo una franja blanca sobre el vidrio manchado. Eunice abrió los ojos, atenta como un pájaro. «Ah», dijo, como quien reconoce a una vieja compañera. Ese bar tenía la mejor empanada de camarón y el peor café. Marina acercó el papel al rostro de su abuela. Eunice lo tocó con el índice, despacio, como quien confirma la textura de algo verdadero. Los ojos se le humedecieron, no de llanto, sino de agua que reconoce su fuente. «Sabía esconderse», dijo. «Incluso en los espejos». Tito habló de la muchacha del bar, contó Marina. «Guardaba servilletas con cosas escritas, se casó. Vive en el cerro. Tal vez tenga más papeles». Eunice asintió. Luego, con una energía que sorprendía, pidió un saquito. El día podía ser templado, pero la vejez teme a las brisas, y anunció: «Vamos a subir el cerro». Vicente se ofreció a acompañar. Por si la escalera vieja pide brazos. Fueron los tres. Marina con el espejo, Eunice con su respiración corta pero firme, Vicente con un silencio protector. El cerro, visto desde abajo, parecía un barrio apilado con prisa. La escalinata, de peldaños desiguales, olía a jabón en barra y ropa secándose. Niños jugaban a la cuerda elástica. Una radio insistía en una marchita fuera de época. A medida que subían, el mar se desprendía del suelo y entraba en el horizonte hasta hacerse línea. La casa de Marcia, la muchacha del bar, ahora señora de cabello recogido en un pañuelo estampado, tenía la puerta abierta. En el pasillo, plantas en latas de aceite. Al fondo, un lavadero, 3 palanganas y una risa fácil. Marcia reconoció a Eunice de un pasado que solo termina cuando uno de los dos decide olvidarlo. Se abrazaron con fuerza de quien sabe sumar tiempo con el cuerpo. «Y yo que pensé que tus cartas habían terminado de carnada», rió Marcia. «Chica, tardaron». En la mesa, un baúl de metal verde. Dentro, servilletas, papeles de envolver, cuentas antiguas con versos detrás. Marcia contaba. Escribía cuando el bar se vaciaba, al final de la noche. Miraba la puerta como esperando a alguien que no podía llegar. Pedía un café malo y escribía como quien respira. Yo guardaba lo que él olvidaba, o lo que quería olvidar. Nunca lo tiré. Marina sacó una servilleta con una mancha de salsa. En la esquina, la letra inclinada. Si la ciudad supiera lo que sabe la noche, cambiaría el color de sus paredes. Otra, con un dibujo de faro a bolígrafo y una nota breve. Hay luz que no ilumina, solo enseña a la oscuridad a tener forma. Y otra, si el mundo tuviera menos puertas cerradas, aprenderíamos a entrar sin derribar paredes. Eunice, con los ojos bajos, pasaba los dedos por los papeles, tocando frases como quien reza un rosario. Vicente, al lado, mantenía una distancia respetuosa, pero atenta, como si aquello también le interesara en un modo menos visible. Hubo un momento en que el silencio de la sala fue el mejor comentario. «Desapareció un día de viento», dijo Marcia al fin. El bar giraba un poco. ¿Saben cuándo uno bebe sin beber? Pues era el viento. Dijo que iba al norte, pero también podía querer decir hacia adentro. No volvió. La ciudad se acostumbra. Uno no, replicó Eunice, con delicadeza. Uno aprende a respirar con un solo pulmón.
Marina reunió los papeles en un sobre que Marcia ofreció. Al cerrarlo, sintió que la historia ya no era solo una secuencia de cartas. Era un cuerpo con huesos y ritmo propio. Había pasado del tiempo de coleccionar pistas al tiempo de escuchar lo que las pistas pedían. A la mañana siguiente, la luz entró por las rendijas de la ventana como si hubiera ensayado su llegada. No era un destello impetuoso, sino una invitación lenta, de esas que esperan a que el cuerpo despierte del todo. El aroma del café ya llenaba la cocina cuando Marina bajó. Doña Eunice estaba de delantal, removiendo una olla pequeña como quien repite un gesto aprendido hace décadas. Vicente, sentado a la mesa, enrollaba con paciencia el hilo de una red de pesca. ¿De verdad vas a salir tan temprano?, preguntó él sin levantar mucho la vista. Voy, respondió Marina. Quiero empezar por la notaría. Tito dijo que si Arthur trabajó en el muelle y recibía cartas, podría haber registro de residencia o contrato de trabajo. Vicente asintió. Puedo acompañarte. Tengo un encargo cerca. Marina dudó un instante pero aceptó. La idea de caminar sola por la ciudad parecía segura, hasta que recordó que ciertas búsquedas no se hacen solo con pasos, sino con testigos. La notaría estaba en una esquina de fachada amarilla, las paredes marcadas por el salitre y el letrero metálico ligeramente torcido. Dentro, el aire olía a papel guardado con esmero y a café recalentado, y se escuchaba el murmullo constante de un ventilador de techo. El empleado, un hombre delgado de voz baja, miró a Marina con la paciencia burocrática de quien sopesa el peso de cada solicitud. Arthur, ¿solo Arthur? Es el único nombre que tengo, dijo Marina. Pero escribía cartas a Eunice de Albuquerque entre 1967 y tal vez inicios de los 70. Vivía aquí, o al menos pasaba mucho tiempo en la ciudad. El hombre hojeó un libro grueso, sus páginas amarillentas como hojas de otoño. Sus dedos corrían por las líneas con una rapidez que contrastaba con el ritmo lento del lugar. Hay varios Arthur registrados, pero... frunció el ceño. 2 de ellos usaban apellidos distintos en documentos diferentes. Puede ser un error de registro. ¿O no? Vicente, que había guardado silencio, se inclinó sobre el mostrador. ¿Qué quiere decir? Algunos trabajadores del muelle se registraban con nombre falso para firmar contratos temporales. Así evitaban impuestos, deudas y preguntas. Escribió 2 nombres en un papel: Arthur Figueiredo y Arthur Alves, ambos registrados como trabajador marítimo en 1968 y 1969. Si es el mismo hombre, le gustaba cambiar de piel, dijo el empleado. ¿Y quien cambia de piel? Cambia de destino. Afuera, el sol ya había rasgado la bruma de la mañana. Marina sostenía el papel como quien lleva un fragmento de mapa. 2 nombres, murmuró. 2 caminos hacia el mismo rostro. O 2 rostros para el mismo camino, completó Vicente. La respuesta de él quedó vibrando en el aire como una nota que se niega a morir. Fueron a la iglesia del Carmo, no por fe, sino por memoria. Eunice había dicho que la lluvia en su tejado le recordaba un encuentro con Arthur. Las paredes encaladas, el suelo frío de baldosas y el olor a vela apagada recibían a quien entraba con un abrazo silencioso. Una señora de falda larga y cabello recogido colocaba flores en un altar lateral. Marina se acercó preguntando por registros antiguos de bautismos, matrimonios o defunciones. Aquí guardamos hasta lo que nadie quiere recordar, sonrió la mujer. Si hay un Arthur en las páginas, lo encontraremos. El libro parroquial pesaba más de lo que parecía. Marina pasó sus páginas hasta encontrar la anotación de un matrimonio cancelado en 1969. El novio, Arthur Alves. En el campo de observaciones, solo. Desistimiento mutuo. Vicente arqueó las cejas. Desistimiento mutuo. Suena a carta mal cerrada. Marina pasó los dedos por la tinta desvaída. O a un adiós dicho sin voz. A la salida, se sentaron en un banco de piedra bajo una almendra. Desde arriba, las hojas caían despacio, marcando un compás invisible. ¿Y si...? Empezó Marina, pero se detuvo. ¿Sí qué?, la animó Vicente. ¿Y si lo que les pasó a ellos me estuviera pasando a mí? Las palabras salieron más rápidas de lo que quería. No literalmente, pero... esta sensación de que algo crece y al mismo tiempo ya nace con un límite. Vicente la miró largo, como quien busca la marea justa para responder. Entonces quizás sea hora de decidir si quieres remar contra o a favor de ese límite. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio de mar en calma, de esos que esconden corrientes por debajo. Esa misma mañana fueron a la oficina de registros de propiedades. Vicente sugirió: si Arthur vivió aquí, aunque fuera poco tiempo,
Puede haber alquilado un cuarto y firmado un contrato. El edificio era pequeño y modesto. Los registros estaban en archivadores metálicos con etiquetas escritas a mano. Una joven de voz dulce ayudó a Marina a buscar. Minutos después sacó una ficha. Cuarto no 3. Pensión Atlántica. Inquilino, Artur Figueiredo. 1968. Pensión Atlántica, repitió Vicente. Todavía existe. La dirección estaba cerca del puerto. Según la empleada, el cuarto no 3 seguía allí, ahora vacío. Mientras caminaban hacia allí, el viento traía olor fuerte a pescado fresco y aceite quemado. El edificio de la pensión tenía fachada beige y persianas de madera. Una señora de vestido floreado y gafas gruesas abrió la puerta. ¿Cuarto no 3? Frunció el ceño. Ah, el cuarto del joven que leía por las noches, con la luz encendida hasta tarde. ¿Leía?, preguntó Marina. Leía y escribía, siempre con esa postura de quien escucha lo que el papel le dice de vuelta. Marina sintió el piso ceder apenas bajo sus pies. Pidió ver el cuarto. La mujer asintió y los llevó por un pasillo estrecho. La puerta tenía la pintura descascarada y la cerradura gastada. Marina pasó la mano por la madera. En un rincón, casi invisible, alguien había grabado con un objeto punzante una letra A. Vicente se acercó tocando el mismo punto. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto breve pero suficiente para crear un nuevo silencio. Creo que el viento acaba de ganar otra pista, dijo él en voz baja. Marina sonrió, guardando el momento junto con la A en la madera. El pasillo de la pensión Atlántica olía a madera vieja y jabón neutro. Las tablas del piso crujían como si quisieran sumarse a la conversación, y la luz que entraba por las ventanas altas dibujaba rectángulos dorados en el suelo. La señora del vestido floreado abrió la puerta del cuarto no 3 con un manojo de llaves oxidadas, pero antes de girar lanzó a Marina una mirada rápida. Hace años que nadie duerme aquí. Solo lo abrimos para limpiar, dijo. Pero nunca hemos tocado mucho. Cuando la puerta se abrió, el aire detenido los envolvió. Era un olor a papel guardado y a mar que entra incluso sin ser invitado. El cuarto era sencillo. Una cama de hierro, un colchón gastado, una silla contra la pared y un armario estrecho de madera clara. En la pared, una pequeña ventana de vidrio esmerilado dejaba pasar una luz filtrada, suave como un buen recuerdo. Marina entró primero. Sintió que el piso cedía levemente bajo su peso. Pasó la mano por la pared, luego por el armario. Las bisagras chirriaron al abrir, revelando un interior casi vacío, un gancho metálico, un viejo impermeable colgado y, en el suelo, una caja de madera. La caja tenía el tamaño de una maleta pequeña, pero era más alta, reforzada con cantoneras de latón. El cierre estaba trabado, y junto a él un ojo de cerradura desgastado. Marina se arrodilló pasando el dedo por la ranura. Vicente, detrás de ella, se acercó lo suficiente como para que sintiera su calor en la espalda. «La llave», susurró él. Marina abrió su bolso. El metal frío de la pequeña llave que el farero le había dado parecía reconocer el destino. Al introducirla en el ojo, un clic suave rompió un silencio que podía tener décadas. La tapa se levantó lentamente, revelando un interior forrado de tela azul desteñida. Dentro, 3 objetos. Un cuaderno de tapa negra, las esquinas comidas por el tiempo. Un sobre grueso, atado con cordel. Una fotografía descolorida con los bordes ondulados. Marina tomó el cuaderno primero. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, frases cortas, dibujos de conchas, faros, mapas improvisados. En una página, una fecha, 7 de septiembre de 1969. Y debajo, solo una frase. Si ella no viene, el mar de todas formas se quedará. Vicente a su lado se inclinó para leer. Eso fue antes de la despedida. No era pregunta sino certeza. El sobre, al abrirlo, reveló cartas no enviadas. Todas comenzaban con Eunice, pero terminaban sin firma. Algunas eran fragmentos como si Artur hubiera interrumpido el pensamiento a mitad. En una, si tuviera el valor suficiente, te pediría que vinieras ahora. Pero a veces el valor es saber esperar. Marina sintió un nudo en el pecho. No solo por el peso de las palabras, sino por cómo el silencio parecía más grande que las frases. La fotografía mostraba el muelle, visto desde arriba, tal vez desde el faro. En una esquina, un hombre con sombrero sostenía algo que podía ser un manojo de cartas. La imagen no era nítida, pero había algo en su postura, un modo de estar y a la vez ausente, que le hizo saber a Marina. Era Artur. Todo esto estuvo aquí, todos estos años, dijo, mirando la caja como si fuera testigo vivo. Y
esperando a que tú la abrieras, añadió Vicente. La señora de la pensión apareció en la puerta, curiosa pero respetuosa. ¿Encontraron algo? Historias, respondió Marina cerrando la caja con cuidado. Historias que necesitan volver a respirar. De regreso a la calle, el viento traía un olor a marecía más fuerte, y el cielo empezaba a cambiar de color, anunciando lluvia. Vicente caminaba junto a Marina, sin prisa. ¿Qué harás ahora? Leer cada página. Y luego, ir tras lo que quedó fuera de esas páginas. Él sonrió pero no dijo nada. Marina notó que su silencio tenía el mismo peso que las palabras justas. Llenaba espacios sin ahogarlos. Esa noche, en la cocina de azulejos azules, Marina extendió el contenido de la caja sobre la mesa. Doña Eunice, con el rostro iluminado por la luz amarilla de la lámpara, miró el cuaderno cerrado. «Ese es el peso de las cosas guardadas», dijo. «Más que el papel, más que el hierro de la cerradura, es lo que no se dijo lo que pesa». Marina lo abrió. Las letras inclinadas eran firmes en las primeras páginas y más inseguras en las últimas, como si Arthur hubiera empezado seguro y terminado con la mano cansada. Entre frases había anotaciones de mareas, coordenadas y nombres de barcos. «Esto aquí», dijo Marina señalando un nombre escrito en la esquina. «Puede ser la próxima pista. Santa Clara». Eunice miró a Vicente que observaba de pie, apoyado en el marco de la puerta. «Él sabe dónde está». Vicente asintió. «Es un barco, o lo fue. Mañana temprano, lo buscamos». El amanecer trajo un viento fino, cargado con olor a sal y a algas recién descubiertas por la marea baja. La luz era lechosa, como si el sol aún no hubiera decidido despertar del todo. Marina, con la caja de madera ahora guardada en el aparador, tomó un café rápido antes de que el silencio de la casa se rompiera. Vicente ya la esperaba en la acera, apoyado en un poste, con las manos en los bolsillos de una chaqueta ligera y una mirada que parecía medir el peso del día. ¿Lista?, preguntó, y no hizo falta más. Bajaron juntos por la cuesta, cruzando calles todavía medio vacías. El muelle estaba menos agitado que el día anterior. Algunos pescadores remendaban redes, otros acomodaban cajas de hielo. El nombre Santa Clara no aparecía en ningún casco visible. Tito, el mismo que días atrás les había dado pistas, limpiaba un machete con un trapo de estopa. ¿Santa Clara?, repitió frunciendo el ceño. Ese barco ya no está aquí. Solía estar en la playa del Espejo. ¿Playa del Cinto? ¿Espejo?, preguntó Marina. Queda después de las dunas. Un sitio donde la marea deja la arena lisa como cristal cuando se retira. Casi nadie va ahora. Solo pescadores viejos y gente que quiere esconderse. Vicente le agradeció. Siguieron a pie por un camino de arena compacta. El sonido del mar iba y venía con el viento, unas veces cerca, otras lejos. En los bordes del sendero crecían flores moradas, pequeñas pero firmes, y conchas rotas brillaban bajo el sol bajo. Desde lo alto de la duna, la vista se abrió. La playa se curvaba en un arco perfecto, y el mar, retirado por la marea, dejaba charcos que reflejaban el cielo como si trozos de él hubieran caído sobre la arena. Más adelante, el casco del Santa Clara descansaba inclinado, medio enterrado, como si hubiera decidido quedarse. La pintura azul estaba desgastada, pero el nombre aún podía leerse de cerca. Subieron por un costado donde la madera estaba más firme. Dentro, el suelo estaba cubierto de arena, y en un rincón, un cajón con cuerdas viejas. Vicente pasó la mano por la borda. Este barco fue rápido alguna vez. Ahora es solo caza de gaviotas. Marina acarició con los dedos la madera marcada por surcos. Y tal vez también de recuerdos. Fue entonces cuando lo vio. Grabado con punta de navaja en el interior del casco, un dibujo sencillo, un faro, y junto a él, dos iniciales, E.A., Eunice y Arthur, susurró Marina. Vicente la miró y hubo un silencio que no necesitó explicación. Ese trozo de madera guardaba más que un símbolo. Era una firma de quienes quisieron dejar en el mundo algo que no podía decirse en voz alta. En una esquina del barco, escondido tras una tabla suelta, Marina encontró un objeto envuelto en tela encerada. Lo abrió. Era un collar sencillo con un colgante de concha, distinto al que había recibido del farero, pero con la misma textura de mar. «Él dejó esto aquí», dijo ella. «¿O lo olvidaron a propósito?» Vicente observaba la forma en que ella sostenía el collar, y su mirada se demoró un instante más de lo necesario. Quizá hay cosas que no se olvidan, solo esperan a que la persona adecuada vuelva. Se sentaron en la borda, mirando el mar que avanzaba despacio. Las olas, rompiendo a lo lejos, llegaban como quien cuenta historias en voz baja.
Marina, con el colgante aún en la mano, recordó lo que Vicente había dicho días antes, que a veces hay que decidir si se rema contra o a favor del límite. «Vicente», empezó, pero se detuvo. «¿Crees que repetimos historias?» Él tardó en sí no siento responder. «Creo que tropezamos con ellas. Y cuando las reconocemos, decidimos si queremos entrar de nuevo o cambiar el final». La marea empezó a subir, y los espejos de agua en la arena comenzaron a deshacerse. La playa del espejo ya no era un espejo. Era un mosaico de azul, arena y espuma. El viento trajo olor a lluvia. «¿Vamos?», preguntó él. «Vamos». Pero antes de bajar, Marina guardó el colgante en el bolsillo interior de la chaqueta, como quien protege una promesa. En el camino de regreso, se detuvieron en un café sencillo, paredes color arena y mesas de madera. Una radio vieja sonaba de fondo. Marina abrió el cuaderno de Artur sobre la mesa y buscó hasta encontrar otra anotación. «En el Santa Clara vinimos para no ser vistos». Vicente leyó junto a ella, inclinándose, y por un momento sus rostros quedaron lo bastante cerca como para que ella sintiera el calor de su respiración. No hubo contacto, pero hubo una pausa larga, de esas en que se escucha más de lo que se dice. Marina cerró el cuaderno lentamente. «Creo que la próxima pista no está en el barco». «¿Entonces dónde?», preguntó él. Respiró hondo, como quien se prepara para bucear. «Tal vez en el lugar al que iban cuando no querían ser vistos». Vicente sonrió de lado. «Eso aquí puede significar muchas cosas. Y por eso vamos a tener que descubrirlo juntos». Fue Tito, una vez más, quien les dio la dirección. «Ellos iban a la ensenada que está después de las piedras del Jacaré», contó rascándose la barba rala mientras ajustaba una red. «Es un sitio difícil de alcanzar por tierra, pero con la marea baja se puede llegar caminando por la arena. Allí hay una gruta pequeña que solo se ve cuando el mar se retira». El sol de aquella mañana estaba limpio, sin nubes. Un calor perezoso se pegaba a las fachadas de azulejos y hacía que el aire ondulara sobre el empedrado. Marina y Vicente caminaron juntos hasta la orilla, donde barcos pequeños descansaban recostados en la arena. «La marea baja en 1 hora», dijo Vicente, mirando su reloj. «¿Esperamos o nos arriesgamos?» «Nos arriesgamos», respondió Marina sin pensarlo demasiado. Se quitaron los zapatos y siguieron por la franja de arena húmeda, bordeando rocas cubiertas de líquenes y charcos de agua salada. El sonido del mar allí parecía más grave, como si viniera desde dentro de la tierra. Tras unos 20 minutos, la curva de la ensenada apareció. Un recorte estrecho de arena protegido por paredes de roca, donde cactus solitarios crecían como guardianes. En el Iesni centro, una grieta oscura se abría, y el olor a sal se mezclaba con el de piedra fría. «Es aquí», dijo Vicente. Entraron en la gruta. La luz se filtraba por la abertura, cayendo en haces sobre el suelo de arena fina. El eco devolvía hasta el sonido de las respiraciones. En una pared, una marca, un corazón dibujado con carbón, ya gastado, y dentro de él, las mismas iniciales que Marina había visto en el casco del Santa Clara. E.A. Marina se arrodilló y pasó los dedos sobre las letras, como si pudiera sentir el pulso de quien las hizo. Al lado, casi escondida bajo una piedra plana, había una lata metálica oxidada. Con cuidado la tomó. Dentro, envueltos en un paño, había recortes de periódico y fotografías pequeñas. Los recortes hablaban de cambios en el puerto, de barcos que partían hacia el norte, de tormentas que retrasaban viajes. En una de las fotos, Artur y Eunice, jóvenes, sentados juntos en la arena, mirando algo fuera del encuadre. El rostro de ella mostraba una sonrisa que Marina nunca le había visto en persona. El de él, una media sonrisa contenida, como si ya guardara un adiós en el bolsillo. «Venían aquí para esconderse del mundo», dijo Marina en voz baja. «O para vivir en él de un modo que solo aquí era posible», corrigió Vicente. Marina guardó la lata en su mochila. Permanecieron en silencio un rato, escuchando las olas romper contra las piedras afuera. La luz cambiaba lentamente, dorando el interior de la gruta. Vicente se acercó, quedando a menos de un brazo de distancia. «¿Has pensado?», empezó mirando el haz de luz en el suelo, «que a veces no encontramos la historia, sino que la historia nos encuentra a nosotros?» Marina levantó el rostro. Los ojos de él estaban tan cerca que pudo ver pequeños destellos dorados en su iris. El silencio que siguió no era vacío, era denso, como el aire antes de la lluvia. No respondió. No hacía falta. Algo pasaba de uno al otro como una marea, sin órdenes de ir o quedarse. Una ola más fuerte golpeó afuera y el agua entró por la boca de la gruta, mojándoles los pies. Vicente le tendió la mano para ayudarla a levantarse.
El contacto fue firme, pero permaneció un segundo más de lo necesario. «Vamos antes de que suba la marea», dijo. Salieron a la luz plena del día. El mar ya empezaba a subir, borrando las huellas que habían dejado en la ida. Marina miró hacia atrás, a la gruta casi oculta. Pensó que así pasaba también con ciertos momentos. Ocurrían, permanecían un tiempo, y luego la marea de la vida se los llevaba, pero si sabías dónde buscar, podías encontrarlos de nuevo. El camino de regreso fue silencioso, pero no por falta de palabras. Era un silencio que guardaba la respiración de ambos, como si la arena, la sal y el viento todavía estuvieran asentándose dentro de ellos. La lata metálica, envuelta en el paño húmedo, pesaba en la mochila de Marina más por lo que contenía de historia que por su peso real. Cuando llegaron a la casa, Eunice estaba en la veranda, el cabello recogido en un moño, torcido y la mirada fija en el horizonte. Al ver a su nieta, sus ojos se encendieron con una luz que no venía del sol. «¿Encontraste algo?», preguntó sin ocultar la urgencia. Marina entró, colocó la lata sobre la mesa de azulejos azules y comenzó a mostrar el contenido con cuidado. Eunice tocó la fotografía de sí misma con Arthur con dedos lentos, como quien acaricia a un fantasma. Los recortes de periódico fueron leídos sin prisa. Cada titular parecía encender un rincón de la memoria. Pero antes de que Eunice pudiera decir algo, una voz grave sonó desde la puerta principal. No era para que removieran eso. Marina se giró. En el umbral estaba Raúl, el hermano menor de Eunice, un hombre alto, de cabello blanco y cejas espesas. Tenía la postura de quien siempre ha vivido en el mismo lugar, pero aprendió a defenderse como si el mundo fuera una calle estrecha. «Raúl», comenzó Eunice, con un tono que mezclaba afecto y advertencia. «No, hermana», dijo él, entrando y quitándose el sombrero de 1900. «Paja, ¿no fue suficiente con lo de aquella época? ¿Para qué traerlo de vuelta ahora?». Marina sintió como el aire se tensaba, como si una tormenta se formara sin nubes. «Solo quiero entender qué pasó», dijo, intentando mantener la voz firme. «¿Entender?». Raúl sonrió sin alegría. «Entender no cambia nada, niña. Solo sirve para abrir heridas viejas. Y las heridas viejas, cuando se abren, sangran más que las nuevas». Eunice suspiró apoyando las manos en la mesa. «Raúl, no le hables así. También te lo digo a ti, Eunice», respondió él sin dureza, pero con la firmeza que da la experiencia. «Hay cosas que el mar se llevó porque debía llevárselas, y hay cosas que devuelve solo para recordarnos que puede, pero no todo lo que devuelve es para ser recogido». Vicente, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «A veces recogerlo es la única forma de entender por qué el mar lo llevó». Raúl lo miró de arriba a abajo, evaluando no solo al hombre, sino lo que parecía cargar en el alma. No contestó. «Marina», dijo entonces volviéndose hacia ella, «si de verdad quieres seguir, tendrás que escuchar historias que aquí nadie ha contado, ni a mí, ni a ella». Señaló a Eunice con el mentón. «Pero cuidado, escuchar también es un pacto». Y sin esperar respuesta, se puso el sombrero y salió, dejando el sonido de sus pasos alejándose en el patio. La casa quedó en silencio por un momento. Eunice mantuvo la vista fija en la puerta cerrada, como si Raúl siguiera ahí. Luego miró a Osenin, su nieta. «No está equivocado, pero tampoco está del todo en lo cierto». «¿Y tú?», preguntó Marina. «Yo…». Eunice vaciló. «Ya no tengo miedo de lo que fue. Solo no sé si estoy lista para ver lo que pudo haber sido». Esa noche, mientras Eunice dormía y Vicente ya había vuelto a la habitación que alquilaba, Marina abrió de nuevo el cuaderno de Arthur. Las anotaciones parecían tener otro significado después de las palabras de Raúl. En un rincón de una página encontró una frase que no había notado. Antes, la peor forma de olvidar es fingir que no se recuerda. Marina cerró los ojos y sintió la presencia del mar, incluso a la distancia. Sabía que Raúl tenía más que decir, y también sabía que, si no seguía hasta el final, la historia quedaría siempre a medias. Y como había aprendido del faro, la media luz no ilumina, solo alarga las sombras. La ciudad parecía otra bajo las luces del festival. Banderines de colores cruzaban el cielo nocturno como cintas atrapadas por el viento. El aroma dulce de la canjica y el salado del pescado frito se mezclaban en el aire, creando un perfume de fiesta y memoria. La música salía de altavoces improvisados en las esquinas, y la plaza central estaba llena de risas, pasos y voces que se superponían. Vicente caminaba junto a Marina, las manos en los bolsillos, observando el movimiento con una atención tranquila. «¿Vienes mucho a este festival?», preguntó ella.
Solo cuando necesito recordar que esta ciudad es más grande que mis días, respondió él. Marina sonrió, pero su atención se desvió hacia un hombre sentado solo en un banco, en la esquina de la plaza. Era delgado, de piel curtida por el sol y barba grisácea. Llevaba un sombrero de paja gastado y observaba la multitud como quien mira una película cuyo final ya conoce. Cuando Marina pasó cerca, él levantó la vista y dijo sin rodeos: «Tú eres la nieta de Eunice». Ella se detuvo, sorprendida. «Sí, conocí a Arthur», dijo el hombre, y la forma en que pronunció el nombre hizo que el corazón de Marina se acelerara. Vicente se acercó, su postura más alerta. «¿Y cómo lo conoció?», preguntó. El hombre dio una palmada en el banco, invitándolos a sentarse. «Trabajé en el muelle. Vi llegar a Arthur a esta ciudad y también lo vi marcharse. Pero lo más importante», se inclinó hacia adelante bajando la voz, «vi la razón por la que no se quedó». Marina contuvo el aliento. «¿Cuál fue?». «Arthur se metió con gente peligrosa. No era solo un amor prohibido. Era deuda. Debía dinero a hombres que controlaban parte del puerto en esa época. Si no se iba, no solo él, sino también la mujer que amaba, pagarían el precio». Las palabras se mezclaban con el sonido lejano de un acordeón. «¿Por eso se fue sin decir a dónde?», preguntó Marina. «Por eso», confirmó el hombre. «Y porque amaba tanto a tu abuela que no quiso dejarla atrapada en lo que él llevaba encima». Vicente desvió la mirada como procesando algo en silencio. Marina lo notó, pero no dijo nada. El hombre sacó un sobre arrugado de la 1900 bolsillo. «Encontré esto después de que él se fue. Creo que ahora es tuyo». Marina lo abrió. Dentro había una sola hoja doblada, con la letra inclinada de Arthur. «No hay lugar seguro cuando el peligro vive en el nombre que firmas. Pero hay lugares donde el amor queda intacto, incluso si uno se marcha». Cuando levantó la vista, el hombre ya se levantaba y se mezclaba con la multitud. Vicente lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las barracas sin decir palabra. En el camino de 1905 regreso, el silencio entre ellos tenía otro peso. Marina lo rompió al fin. «¿Tú sabías esta parte?». «Sabía que había más que un romance», respondió Vicente. «Pero no conocía los detalles». Ella sintió que algo se movía dentro de sí, como una marea que cambia sin aviso. Por primera vez entendió que Vicente no era solo un compañero en esta búsqueda. Él mismo llevaba secretos sobre lo que sabía y lo que decidía callar. Al llegar a la calle de la casa de Eunice, las luces del festival todavía brillaban a lo lejos, pero la noche ya se sentía más densa. Marina guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía si estaba más cerca de la verdad o más atrapada en ella. El viento de la madrugada llegó antes que la lluvia, golpeando las contraventanas y haciendo que la casa respirara como si tuviera pulmones antiguos. Marina despertó con el crujido de las tejas y por un instante creyó oír pasos en el pasillo. Al salir de su cuarto, encontró a Vicente en la cocina, removiendo lentamente el café en una olla pequeña, el rostro iluminado solo por la luz amarilla de la lámpara. «No pude dormir», dijo él sin mirarla directamente. «El festival y lo que ese hombre contó no me dejan en paz». Marina se apoyó en el marco de la puerta. «Parecía que ya lo sabías». Vicente dejó la cuchara sobre la mesa. Sabía que Arthur se había ido para proteger a alguien. No sabía exactamente a quién. En el astillero decían que era el tipo de hombre que prefería desaparecer antes que poner a Pin inocente. Otro en peligro. Ella cruzó los brazos. «¿Y tú, Vicente? Si tuvieras que elegir entre quedarte y proteger…». Él tardó en responder. El burbujeo del café llenó la pausa. «Ya elegí irme una vez», dijo al fin. «Y no me enorgullece». Marina se acercó un paso. «Entonces entiendes cómo es». «Entiendo que, a veces, quedarse duele tanto como irse», contestó él mirándola ahora a los ojos. «Y que el silencio puede ser una forma de mentira». La mirada de Vicente era profunda, pero en ella había una sombra que Marina no sabía leer. Por primera vez sintió miedo de repetir la historia de Eunice, no solo por lo que su abuela había vivido, sino por lo que podría vivir ella si confiaba demasiado en un hombre que guardaba sus propios secretos. A la mañana siguiente, el mar estaba embravecido, lanzando olas contra el muro del muelle. Marina caminaba junto a Eunice, que a ratos se detenía a observar las gaviotas. «¿Sabes qué me preocupa, Marina?», dijo la abuela sin apartar la vista del horizonte. «No es lo que vas a descubrir sobre Arthur. Es lo que vas a hacer cuando notes que tu historia se parece demasiado a la suya». Marina no respondió. La frase le quedó resonando como una marea que sube rápido, cubriendo la arena que antes estaba a la vista.
Por la tarde, Vicente pasó a buscarla. Dijo que quería mostrarle algo. Caminaron hasta la zona norte de la ciudad, donde un pequeño muelle de madera se adentraba en el agua. Allí el viento soplaba constante y la vista se extendía hasta donde el mar se fundía con el cielo. «Vengo aquí cuando necesito pensar», dijo él. «Es el único lugar donde puedo oír mis propios pasos». Marina miró el mar abierto y por un momento vio su reflejo junto al de Vicente en la superficie del agua. Era como si el mar guardara no solo la imagen, sino también el futuro. Y en ese reflejo entendió algo. Estaban uno al lado del otro, pero había una línea invisible entre ellos, la misma que había separado a Eunice y a Artur. «Vicente», empezó ella, «si algún día tuvieras que elegir entre mí y algo que llevas contigo». Él suspiró, desviando la mirada hacia el horizonte. «Aún no sé cuál sería la elección correcta». Entonces Marina entendió. Tal vez no existía una elección correcta, solo lo que uno podía soportar. Y ella no sabía si podría soportar otro adiós disfrazado de protección. La lluvia de la noche anterior había lavado la ciudad, dejando el aire más liviano y el olor del mar más intenso. Por la mañana, las calles empedradas aún brillaban, como si conservaran reflejos de historias viejas. Marina se despertó temprano, antes incluso que Eunice, y colocó el cuaderno de Artur sobre la mesa de la cocina. Pasó las páginas lentamente. Algunas frases parecían más claras ahora, como si hubieran esperado pacientemente el momento exacto para revelarse. Otras seguían envueltas en misterio, como pedazos de una carta rota. En la última página había algo que no había notado antes. Un dibujo sencillo, hecho a lápiz, un faro, el mar alrededor, y dos figuras pequeñas. En la base de la torre, una flecha señalaba una palabra escrita en letras diminutas. Retorno. Cerró el cuaderno y sintió que esa palabra era más que un título o un recuerdo. Era una advertencia. A media mañana, Vicente apareció en la puerta sin avisar. «La marea bajará fuerte esta tarde», dijo apoyado en el marco. «Si queremos ir al siguiente punto, es el momento». Marina dudó. Cada paso que daba, la historia de Eunice y Artur se mezclaba más con la suya propia, y si la marea bajaba demasiado, tal vez sacara a la luz cosas que ella no estaba lista para ver, o que Vicente no estaba listo para mostrar. «Vicente», empezó, pero él la interrumpió con un gesto suave. «Lo sé», dijo con voz tranquila pero cargada, «y por eso tienes que decidir. ¿Quieres seguir?» Ella respiró hondo. «Quiero, pero no voy a fingir que no veo la línea que existe entre nosotros y ellos». Él la sostuvo con la mirada por un instante, hasta que una media sonrisa apareció en su rostro. «Entonces tal vez tengamos que decidir cómo cruzarla». Por la tarde caminaron hasta la playa donde la marea revelaba pasos ocultos. El cielo estaba limpio y el viento traía consigo un murmullo constante de las olas. Iban uno al lado del otro y Marina sintió que, en ese momento, cualquier palabra sería definitiva. «Si esta historia me lleva a un lugar peligroso», dijo ella mirando la espuma blanca, «espero que no me protejas ocultándome la verdad. Prefiero enfrentarla sabiendo». Vicente se detuvo girándose hacia ella. «¿Y si la verdad es lo que más puede herirte? Entonces que duela ahora, no después», respondió. Él asintió lentamente, como quien acepta un pacto silencioso. Regresaron a la casa al final de la tarde, cuando el sol se escondía detrás de las nubes, pintando todo con un dorado fugaz. Eunice estaba sentada en la veranda, mirando al mar como si esperara que algo regresara con la marea. Marina se arrodilló junto a su abuela y puso el cuaderno de Artur en su regazo. «Abuela, vamos a seguir, pero necesito que me digas todo lo que sabes sin dejar nada fuera». Eunice cerró los ojos un momento, respiró hondo y, cuando los abrió, había en ellos un brillo decidido. «Entonces prepárate, hija mía, porque lo que nunca dije no fue por falta de ganas. Fue porque, una vez contado, ya no hay vuelta atrás». Marina le tomó la mano. Vicente, de pie en la puerta, observaba en silencio, y en ese instante ella comprendió. El retorno que Artur había escrito no era solo sobre volver a Eunice. Era también sobre ese punto de la marea en el que las verdades deciden aparecer. Y la marea ahora estaba bajando rápido.